Listo. Ahora pasamos a una sección más hacia el tema central sobre la clínica y tecnológica, que lo hace, bueno, las preguntas las va a hacer mi compañero que está ahí también reunido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Los ingenieros, sus preguntas son más orientadas a la temática, como tal, a la técnica, tecnología. Entonces, ¿qué papel crees que desempeñan los técnicos, tecnólogos, profesionales, ingenieros en el desarrollo productivo del soporte? No, es decir, yo soy tecnólogo, entonces de cierta forma conozco el espectro. No se recurre al tema netamente de lo que es los conceptos, pues es fundamental tener técnicos. Es, es necesario y es un aporte que siempre ha tenido, digamos, hablando en el contexto colombiano en la educación, el SENA nos ha hecho unos aportes enormes para certificar una cantidad de conocimientos que se han trazado durante cientos de años, asociado incluso a la propia evolución de las herramientas, lo que llamamos técnicas. Actualmente en el que es el tema de los tecnólogos, que si bien es cierto no es tan amplio como yo me lo imaginaba cuando estaba estudiando, sí es muy relevante y se ayuda bastante, ¿no? Eh, Actualmente es muy fácil acceder a la educación comparado con otras épocas y eso hace que haya una demanda mundial. Nosotros tenemos más cantidad de profesionales técnicos y técnicos que lo que había anteriormente. Nos puede dar esa afirmación un poco de contexto frente a la relevancia que es actualmente. Digamos que la pregunta sería, pienso yo, me la hago yo, ¿qué tan relevante esos técnicos, esos tecnólogos y esos profesionales en los campos en que se requiera, ¿cierto? Si lo pensamos solamente en la ingeniería civil, pues hombre, no creería que conociendo uno el tema laboral, ser que somos muchos profesionales en la ingeniería civil, no lo sé a nivel nacional, pero al menos a nivel de la ciudad, somos bastantes. ¿Qué tanto espectro de formación hay? Ese sí es un dato que no conozco, pero ¿qué tan relevante es? Es mucho. Fue ese contexto de lo que era antes a como es ahora. No Listo. sé si responde la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Y de hecho, aunando al tema del SENA, aquí hay una pregunta sobre ello, que dice si estás familiarizado con las iniciativas del SENA u otras instituciones para hacer esta educación técnica y tecnológica. Pues ahí desconozco mucho, digamos, conocí como estudiante de cierta forma, porque es que cuando uno está terminando el bachillerato, uno se enfrenta a esa dura pregunta que es ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Yo debo admitir y debo agradecer que gracias a la formación o a la educación pública, pues me pude formar como profesional. Entonces, en ese momento supe que había algunas carreras que eran cercanas a mis gustos, que las ofertaba ENA y que eran técnicas y tecnologías, si no me recuerdo. Y cuando entré a la distrital, supe que nosotros, de la tecnología, entre comillas, entramos a competir con algunos tecnólogos también del SENA para un grupo en la formación profesionales. Ya trabajando, al menos en esta empresa, llevo cerca de 8 años, eh, hay unos incentivos en temas tributarios a la empresa que nosotros hemos optado, es decir, más, pues, compañero de ustedes, trabajo con nosotros gracias a que SENA hace un incentivo a través de ciertas reducciones tributarias, no por ser SENA, bueno, sí, por ser SENA, pero es decir,
Hay unos aprendices que hacen un periodo de formación, perdón, y después lo entran a reforzar dependiendo su carrera en las empresas. Y eso tiene unas mejoras tributarias. No conozco mucho el tema de formación de tecnólogos, que era lo que estaba pensando. Yo conozco muy poca capacidad que tenga la Universidad Distrital en su sede tecnológica y el SENA, pues que el SENA es a nivel nacional, nosotros a nivel distrital, es decir, no tengo ni idea qué pasará en las zonas remotas del país. Entonces, ese es el conocimiento que tengo. Sé que otras instituciones también tengan esa iniciativa de formar tecnólogos. Vale, gracias, ingeniero. Y también un punto muy importante que existe es que hay muchos ingenieros civiles, hay demasiados profesionales. Nos preguntamos nosotros si esto representa un reto como tal en el campo laboral ahora mismo, en el mercado colombiano, la cantidad de profesionales frente a la oferta de empleos. Indudablemente, esa es una problemática, yo no sé, eso puedes tener algo de subjetividad. Yo lo digo es porque, vuelvo y digo, teniendo opiniones, porque yo hago mediciones de cuántos profesionales hay, no sé, de hecho, si el DANE tenga un estudio que nos diga cuántos son ahora, cuántos serán hace 10 años, cuántos serán hace 20, pero es mi percepción, es decir, laboralmente, uno de las variables complejas que tenemos los es que ahora somos más respecto a otras épocas, pues tenemos que competir con muchos colegas. Y el competir quiere decir también que va de la mano, tristemente, desde qué universidad se forma, qué habilidades usted adquiere, porque no solamente es el conocimiento que tenemos como profesional X, sino además es que habilidades adicionales a la persona que tenemos cada uno, por ejemplo, una habilidad, una habilidad, actualmente se le llaman habilidades blandas, es qué tan fácil es ser líder, qué tan fácil es trabajar en grupo, qué tan fácil es trabajar bajo presión, ¿cierto? Entonces, para responder la pregunta, claro, indudablemente es uno de los factores más complejos que tenemos actualmente para poder tener trabajo competitivo. Sino que también pienso que es como esas respuestas que las preguntas que nos hacemos en cuanto a qué se está formando actualmente y qué es lo que requerimos como sociedad, si necesitamos esta cantidad de ingenieros que se gradúan anualmente o por ejemplo, el proyecto curricular de tecnología. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, uno se preguntaría, la ingeniería civil tiene áreas, ¿cierto? Entonces, una área es la gestión de la construcción de edificación, otra área puede ser el área de vías, otra área puede ser el área de ecológicos, otra área puede ser el tema de estudio de los suelos. Frente a esas áreas y frente a otras áreas que puedan plantearse académicamente, sería que es bueno que empecemos a desarrollar los programas académicos desde el pregrado en esas disciplinas, o es decir, cómo buscamos en que un aspirante a un pregrado se preocupe por qué área se siente más cómodo, si seguramente a ustedes les pasa y ustedes empezaron a estudiar, o el aspirante al pregrado empezó a diligenciar unos formularios y de pronto no tenía ni idea que era ingeniería civil, que a veces es como habitual y normal que los estudiantes se cuestionen qué es esto, si me gusta, no me gusta. Entonces, en el tema laboral creo que uno de los aspectos más relevantes es cómo se diferencia uno del resto, qué habilidades poseo yo o qué debilidades tengo yo para reforzarlas y poder competir. Indudablemente
Eso es no solamente nuestra área, sino también los. Bueno, Inge, pues como sabes, digamos que nosotros estamos pasando Ay, qué por pena. una etapa, pues por una etapa de aprendizaje y pues nos gustaría saber qué retos has enfrentado como persona en tu etapa de aprendizaje y ya a la hora de llegar a tu profesión. ¿Qué ha ayudado eso a lo que eres hoy tú en día? Sí, o sea, qué has aprendido o sea, qué retos has tenido y qué has aprendido de eso. Tu profesión. Cuando recién salimos de la universidad es la gestión del tiempo. De hecho, esos son los retos que teníamos cuando estábamos en la universidad. Cómo uno tiene disciplina, tiene la rigurosidad que se requiere. Siempre. Cuando, cuando uno se está formando como ingeniero, la profesión que sea, hay muchos aspectos que intervienen en la formación de uno. Uno de ellos es que probablemente como el de muchos, que digo, esto sí es muy personal, uno tiene el deseo porque venimos de una generación donde nuestros padres no eran profesionales. Mm. Y entonces nosotros tenemos como la convicción de querer ser profesional solamente porque es como con lo que nos han formado desde muy pequeños. Tenemos en nuestra cabeza como esa responsabilidad, ¿cierto? En esa formación, y como desconocemos muchas veces cómo es la universidad, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con varias distracciones. Cuando ya estamos en la etapa laboral, esas distracciones se tienen que reducir al mínimo. De cierta forma ya entran otros aspectos muy relevantes, como aquí no es que perdí una materia y que puedo verla el otro año, sino realmente pues, dejé de hacer un entregable y ese entregable puede escalar hasta que yo pierda mi puesto, ¿cierto? Entonces, como primer aprendizaje quisiera decir eso. ¿Cómo vemos las responsabilidades en cuando somos estudiantes? Laboralmente. Y probablemente es un camino por el cual hay que pasar y se lo recomiendo siempre, que se tomen las cosas muy en serio. O sea, hay espacio para todo, pero la formación tiene mucha rigurosidad cuando somos estudiantes. La otra es que el trabajo en equipo nosotros lo vemos desde esta concepción. Ustedes lo están haciendo. Yo hago X cosa, a veces se reúnen y volvemos un trabajo un entregable con un Frankenstein. Está partido y cada quien hizo una parte y de pronto no nos preocupamos de que haya cohesión. Cuando trabajamos, ese tipo de cosas no puede pasar. Nosotros tenemos que tener una planificación, tenemos que tener un espacio para las entregas, tenemos que, antes de dividir en función de cuántas personas somos, tenemos que pensar el perfil de cada persona, qué tan idóneo es para esa tarea que se requiere. Pienso que como esas dos son como las cosas más relevantes. Ahora, sin lugar a duda, la formación académica que tuve comparada con la de otras universidades, probablemente uno diga muy, muy superficialmente todos tenemos la misma formación. Yo creo que el programa, que puede ser muy cuestionable, pero el programa de la ingeniería civil en la Universidad Distrital, gracias a que son los propedéuticos, de acuerdo. Es decir, yo me formo como tecnólogo, con este título de tecnología puedo salir al mercado laboral, puedo salir al mercado profesional a trabajar y tengo una doble responsabilidad, eso me ayuda muchísimo en mi formación con la rigurosidad que yo tengo actualmente. ¿Sí? Esto también es una rigurosidad. Entonces, como para dejar una conclusión, serían esos tres aspectos. Cómo nosotros como individuos afrontamos la responsabilidad de estudiar, a pesar de que puedan ser menores de ustedes, ya son mayores de edad, indiscutiblemente aún somos muy pequeños para comprender las responsabilidades que conlleva la vida y más en el mundo laboral. Dos, cómo trabajo en equipo.
en las áreas de la ingeniería civil estamos montados a trabajar en equipo. Un solo ingeniero es el que está a cargo de mi proyecto. Tenemos cargo de equipo y es de la formación después evangelizados por trabajar el equipo, pero yo siento que a veces no abordamos de la forma que es. Y por último, el tema de la universidad que nos permita conocer el mundo laboral antes de ser profesionales. Creo que fue para mí un plus, aunque eso conlleve a veces un desgaste también en tiempo. Nosotros, tal vez nos formamos en más de 5 años, que es la carrera que es el tiempo que se demora en otras instituciones educativas y formar. Listo, Inge. Pues ahí está el tiempo exacto para la entrevista. Entonces no sé si podemos cerrar con dos preguntas más, así breves. Sí. Pues una sería, ¿cómo ves tu crecimiento profesional? Si lo ves primero en Ajá. Colombia y cómo lo ves en 5 años. 6 años, trabajando desde el 2011. A medida que pasa el tiempo, uno se le hace más difícil la hora de otras latitudes. Obviamente no lo descarto, pero tampoco lo tengo dentro de mis planes. He puesto conscientemente a decir, quiero trabajar en un país diferente al que estamos. ¿Cómo me veo? Pues actualmente soy coordinador de área de presupuesto. Pues, siempre siempre cree que es fácil como establecer un tope, pero realmente se da cuenta uno que, por un lado, si uno se especializa, es mucho lo que desconoce. Y si no lo hace, pues son muchas áreas las que se pueden trabajar. Entonces, puntualmente me imagino pensando más conocimiento en la consulta, pues tal vez gerencial. Ideas. Y es cierto, yo tengo un posgrado en gestión de proyectos, creo, y me parece que estoy la gerencia de una empresa o un proyecto que tiene que tener un bagaje en ciertas áreas. Creo que ojalá en 5 años ya me esté dando Ok, ok, Inge, muy bien. La otra sería, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para crecer como persona y en su proyecto de vida? conozco lo que es la formación en esa facultad en la universidad. Creo que les doy, como les dije al comienzo, es busquen el tiempo para todo, pero céntrense en que la formación académica, si usted aún no está convencido de que quiere ser ingeniero, pues busque qué quiere ser. Si por el contrario está más convencido de ser ingeniero que no de serlo, aproveche el tiempo en función del gran aprendizaje que uno tiene en la universidad, la cantidad de conocimiento que se adquiere, puesto que cuando uno sale a nivel profesional, al mundo laboral, uno tiene muchas dudas de cómo se hacen los procesos y muchas veces por salir del paso, por cumplir con una nota de pues uno se pregunta una cantidad de dudas que en el mundo del ámbito de un formador, de un profesor, un tutor, se puedan resolver. ¿Sí? La universidad, o sea, puede ser muy larga o puede ser muy corta, dependiendo cómo la usted, ¿sí? Pero lo que les dejo es como esos cuestionamientos. Pregúntese si quiere ser ingeniero civil. Si bien es cierto, no creo que lleguen a decir 100% quiero serlo, y si lo tiene, pues trate de aprovecharlo lo que más pueda. Trate de enfocar en que sus gustos se destinen un poco a eso también, ¿no? Si se apasiona eh, en imaginarse construir un edificio que consuma contenido de ese tipo. Actualmente hay una cantidad de herramientas que me vienen que, digamos, no estaban presentes en mi formación. ¿Sí? Digamos, cuando yo me estaba formando, pues hablábamos de AutoCAD.
Actualmente hay muchos temas de lo que se llama, o muchos software de lo que se llama BIM, y eso sigue andando uno de los que se llama Examuta. Se habla de inteligencia artificial, se habla de consolidar datos o analítica de datos. Entonces, me parece a mí que un consejo es, si les gusta este tema de la ingeniería y quieren adentrarse de una buena forma, se bien preparados para el contenido que tenga que ver con ingeniería. O sea, videos en YouTube, mire cómo se construía hace 50 años, 30 años, actualmente. ¿Sí? O sea, traten de enfocar ciertos gustos a eso. Obviamente, vuelvo y digo, saquen el tiempo para todo. Listo, dije que, pues, muchísimas gracias por las preguntas o por el tiempo para responder estas preguntas. Yo pienso que la entrevista sí se ha cumplido con su visión, con su misión. Y pues ya por último queríamos preguntarle como unas preguntas rápidas, así como anécdotas de pronto que recuerde así en la universidad o etapas así bacanas, así de la, digamos que usted haya vivido con unos profesores o que haya perdido alguna materia, algo así, que nos comparta. ¿Sí? ¿O estudiaron allá? Hablando netamente de lo académico, hubo una profesora que me dio álgebra y cálculo que se llamaba Carmen. No sé si es Carmen. Muy buena, muy, muy buena. En el área de aguas recuerdo a un profesor que tristemente creo que ya no está con nosotros, que ya fue era de aguas y era la capacidad que tenía para transmitir sus ideas me parecía muy clara. Siempre fue un reto porque, es decir, en la formación nos explicaba a través de práctica, teoría de ejercicio, así. Entonces entrenábamos un ejercicio, el parcial era ese ejercicio más otro punto que valía el 60%, era esforzarnos porque era más complejo. Es decir, era buen docente, pero también nos exigía, eso me parece bueno. A nivel recreacional en la universidad jugué mucho microfútbol. Yo creo que la cancha ya es un estandarte para todos los que estuvimos o los que están en el. Me parecía que era el buen espacio justamente para aliviar un poco la carga de lo que es tener compromiso académico y solventarlo con la recreación. Pero básicamente tengo muy buenos recuerdos de los profesores, otros no tanto. ¿No? Hay muchos profesores que desafortunadamente de la universidad es como una forma de ego, más no como una vocación de enseñar, ¿no? Porque pues también es muy complejo transmitir una idea, ¿no? Y eso hay que honrarlo, eso hay que respetarlo. Y no va solamente desde el estudiante, sino también desde el docente. Uno tiene que tomarse las cosas en serio y hubo profesores que desafortunadamente no eran ni la mitad de lo que yo me imaginaba que debería ser docencia. Entonces, así como muy rápido, son como esos recuerdos, ¿sí? La formación que tuvimos en el área de matemáticas siempre fue muy buena. O sea, a nivel general, la Universidad Distrital es muy buena, es muy competitiva. De hecho, siempre nos van a tener que comparar con la Universidad Nacional, diciendo que muchas veces la Universidad Nacional es más que nosotros. Yo puedo hablar solamente por la ingeniería civil y lo único que queda restarle para la profesión de ingeniero es que tal vez un ingeniero de la Universidad Nacional tuvo las herramientas como infraestructura a nivel de laboratorios y a nivel de otro tipo de insumos un poco mejor que lo que ojalá con el futuro mejor. Pero en capacidades, yo creo que no tenemos nada que envidiar eso. Sí. Ok, gracias. Y pues como última pregunta, si digamos en ese tipo si hubo paros o Uf, enfrentamientos, claro, así. si mal no estoy en el 2009 hubo uno muy, muy fuerte que fue contra el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue la reforma
Ana Neira, creo que era un paro enorme, fue toda la educación, no solamente la educación pública, fue toda. Y en Ese fue el, el más relevante. y en el 2011 también no, digamos, con la propuesta del gobierno de Santos, si no estoy mal, con el ICETEX, no sé. Pues eso fue en el 2011, en el 2009, se estaba contando. Yo en el 2011 estaba terminando materias Ah, y sí. ya acá se estaba Ok. yendo un poco a la universidad. Yo no me acuerdo muy bien. Pero, o sea, terminando materias de la tecnología. No me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien, si mal no estaba en mi memoria, 2009, 2010. Pero claro, Ok. paros habrían, siempre han habido. Ese paro fue muy crítico porque corrimos casi para enero, febrero, eh, el, el semestre que correspondía a terminar en diciembre de ese año. Eso fue un caos, fueron unas sesiones con los profesores que no tenían dónde dar clase y tocaba ponerse de acuerdo en ellos en cómo tener un equilibrio entre no regalar la nota y poder evaluar y poder dar clase. ¿Sí? Entonces, probablemente esa es una de las desventajas de estar en educación pública, que vamos a estar sujetos a ese tipo de cosas. Unas con mayor razón que otras veces, pero siempre está presente el paro en las universidades públicas, para bien y para mal. Listo, Inge. Yo creo que eso ha sido todo. Creo que se cumplió con el trabajo. Y pues ya como último, su merced se demoró 5 meses, 5 años exactos en terminar la universidad, ¿cierto? Menos. Ok. Grado de después entrar a competir para con las perfiles, por fortuna, pues, con la experiencia, obviamente la experiencia se por eso les decía antes, de cierta forma, mi autocrítica fue que yo, justamente, cuando no tenía nada más que hacer, sino solo estudiar, mucho más vago que cuando tenía que trabajar. Entonces, por eso les dejaba ahí la recomendación que cuando ustedes en la formación de tecnología, ustedes tienen más o menos una disponibilidad, yo no sé si sea su primer semestre o su segundo semestre, pero era prácticamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde que estaba con proyectos grandes, pequeños, lo que sea. No tiene mucho tiempo, no tiene mucha distracción. Pero entonces yo fui muy vago en la tecnología, mientras que en la tecnología, en la profesionalidad, ahí sí la saqué muy bien. Pero me gasté más de 5. Listo, Inge, muchísimas gracias, de verdad. Les aprecio, digamos, como el tiempo también compartido con su merced, de sacar el tiempo de responder las preguntas de la entrevista y pues más que todo es como, yo lo veo más como compartir conocimientos con el ingeniero que nos cuente sus anécdotas y pues yo también lo escogí porque su merced era egresado de la distrital, entonces me pareció muy bueno compartirlo con mis compañeros. Entonces muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos veremos en otra ocasión. Sí, dale. Gracias por el espacio. Igualmente, ingeniero. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias Gracias. por su tiempo.